¿Qué tal, amigos? Vamos a ver la generalización del cálculo de puntos críticos para funciones en el espacio del tipo z igual a f de xy, o sea, dos variables independientes y una variable dependiente z. Esto es una generalización del caso de funciones de una sola variable en el plano, donde tomamos la curva f de x, calculamos la derivada y buscamos las raíces de la derivada para encontrar los puntos críticos máximos o mínimos. Eso es muy sencillo, como ya lo vimos en algunos programas, graficadores, calculadores de funciones, calculamos las derivadas, encontramos máximos, mínimos. Muy bien, ahora lo que queremos hacer es una generalización hacia lo que son las funciones en el espacio. Observen cómo ya lo hemos comentado en algunas sesiones anteriores, una gráfica espacial es algo así como agitar una toalla, una sábana en el aire. Las curvas que forman es un símil, es muy similar a como podemos ver una curva en el espacio, una curva con volumen, digamos algo así como las jorobas de un camello, un cerro, una montaña. Bueno, aquí tenemos nuestras gráficas, observen muy bien los ejes. Ahora nuestras variables independientes son las variables XY en el plano, y nuestra variable dependiente, que define la función z igual a f de xy, pues es justamente el eje z, que ahora se levanta en tercera dimensión sobre el plano para formar nuestra curva con volumen tridimensional. Entonces observen cómo igual en el mismo caso vamos a tener máximos, mínimos, y además vamos a tener algo, si podemos ver por aquí en medio, algo que se llama puntos de silla, que son simultáneamente máximos para un eje, para un plano, son mínimos, pero si los vemos desde el punto de vista de otro plano, son máximos. Eso se le llama puntos de silla, es como el punto donde asienta la silla, que es el máximo para las piernas, pero es el mínimo, por ejemplo, para lo que sería la espalda o el cuello del caballo, ¿no? Entonces, simultáneamente los puntos de silla son a la vez máximos y mínimos dependiendo del corte que hagamos del plano. Vamos a ver cómo calcular cada uno de estos usando el mismo concepto de derivada, solo que ahora vamos a tener que usar, como ya son derivadas en el espacio, tenemos que usar el concepto de parciales, derivadas parciales. Entonces, miren, la teoría que sustenta este proceso es la siguiente. Aquí tenemos lo que se llama el criterio de la segunda derivada, donde nos dice, bueno, lo primero que vamos a necesitar calcular es algo que se llama la matriz hessiana. Ya lo hemos comentado en algunas ocasiones anteriores. El determinante de la matriz hessiana nos va a servir como un discriminante para saber si es máximo, mínimo, punto de silla. Bien, en sesiones pasadas definimos la matriz hessiana. La diagonal principal son las segundas derivadas sobre la misma variable, y la diagonal secundaria son las segundas derivadas cruzadas de x respecto a y de y respecto a x. Aquí estamos usando la notación alterna para segundas derivadas. En el otro documento usamos la notación jacobiana de la D de Jacobi para expresar la segunda derivada. Entonces, bien, una vez calculado el determinante de esta matriz hessiana,
Dice, si tu determinante te dio negativo, ya podemos determinar que es un punto de silla. Ya explicamos lo que es el punto de silla. Simultáneamente es máximo o mínimo dependiendo del corte del plano que hagas. Pero si tu matriz hessiana te da positiva, tienes que hacer una segunda pregunta. ¿Cuál es esta segunda pregunta? Vas a preguntar sobre cualquiera de los dos elementos de la diagonal principal, o sea, la segunda derivada respecto a X o la segunda derivada respecto a Y. No importa, puedes agarrar cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque si el hessiano te dio positivo, esto solo es posible si los dos elementos de la diagonal principal fueron positivos o si los dos elementos fueron negativos. No es posible que si nos dio positivo, uno sea positivo y otro negativo, porque nos hubiera dado negativo. Por lo tanto, podemos preguntar por cualquiera de los dos, por la segunda derivada respecto a 2 veces X o por la segunda derivada respecto a 2 veces Y. Los dos van a ser o positivos o negativos, cuando el hessiano nos dio positivo. Entonces, si en este caso estos elementos de la diagonal principal son negativos, lo que tenemos es un máximo, como en el caso de las gráficas en el plano, ¿no? Si cualquiera de estos elementos de la segunda derivada de la matriz hessiana nos dio positivo, entonces lo que tenemos es un mínimo local. Bueno, si el hessiano es igual a 0, pues simplemente nos dice no hay información. Es muy raro que tengamos un hessiano igual a 0, pero en ese caso el hessiano no nos alcanza. Tendríamos que hacer un análisis adicional que no vamos a ver ahorita. Vamos a suponer el caso de que o el hessiano es negativo o es positivo. Entonces vamos a ver un ejemplo con la siguiente función. Aquí tenemos la función z igual a f de xy, 14x cuadrada, menos 2x cúbica más 2x más 4. Bueno, vamos a calcular las derivadas y las segundas derivadas para formar nuestra matriz hessiana. Perfecto. Aquí aquí estamos usando la notación jacobiana de las parciales. Como pueden ver es la D de Jacobi. Entonces vean, calculamos la parcial respecto a X. Recuerden que cuando calculamos respecto a X, Y es constante. Cuando calculamos respecto a Y, X es constante. Eso ya lo hemos repasado en otras ocasiones. Aquí podemos ver la primera derivada respecto a X, la primera derivada respecto a Y, y inmediatamente calculamos las segundas derivadas respecto a 2 veces X, respecto a 2 veces y respecto a X, respecto a Y, que como sabemos es exactamente lo mismo que respecto a Y, respecto a X. O sea, los dos elementos de la diagonal secundaria nos van a dar 4. Eso se cumple siempre. Perfecto. ¿Qué hacemos con estos elementos? Pues lo primero que hacemos es la primera derivada, las igualamos a 0 y encontramos lo que se le llama el vector gradiente igual a 0. Lo que vamos a encontrar acá, cuáles son los puntos críticos, como en el caso de una sola variable, despejamos y encontramos que los puntos críticos son x igual a 0. Aquí tenemos la primera derivada despejada. Aquí podemos ver, bueno, aquí está simplificado entre 2, ¿verdad? Dividimos todo entre 2, nos da esto, lo igualamos a 0 y nos dice que en este caso tenemos dos soluciones para x. X igual a 0 y x igual a 4. Por otro lado, en la parcial respecto a y, despejando la ecuación, tenemos que y es igual a menos x. Entonces tenemos que la solución de nuestro sistema de ecuaciones de las primeras derivadas es x igual a 0, x igual a 4 y y igual a menos x. Por lo tanto, nuestros puntos críticos son
0, 0. Si X es igual a 0, como Y es igual a menos X, el primer punto crítico es 0 con 0. Si X es igual a 4, el segundo punto crítico es 4 con menos 4, porque Y es igual a menos X. Bueno, evaluamos, ahorita no lo vamos a usar, pero evaluamos esta función en cada uno de los puntos críticos. Y aquí, bueno, aquí tenemos los despejes, como explicamos hace un momento, ¿no? Muy bien, vamos a trabajar entonces con nuestra matriz hessiana. Estas parciales ya las hemos determinado en otras sesiones, cómo se calculan. Simplemente aquí pueden repasar y pueden poner cualquier tipo de comentario que quieran por cualquier vía. Bien, aquí están despejadas las parciales. Es muy sencillo calcularlas. ¿Sí? Y las ecuaciones simultáneas que nos llevan a el despeje de X igual a 0, X igual a 4, Y igual a menos X. Aquí trabajamos con las puras primeras derivadas. La segunda derivada ya la vamos a usar para la hessiana. Aquí tenemos la hessiana. ¿De dónde sacamos la hessiana? Pues la sacamos de las segundas derivadas. Acá tenemos la segunda derivada. 28 menos 12x, que es la derivada doble de x. 4, que es la derivada doble de y. Este 4 es la derivada respecto de y, respecto de x, respecto a x, respecto a y. Y este es respecto a y, respecto a x. Tenemos nuestra matriz hessiana, que sabemos que el determinante se calcula como el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Aquí lo tenemos y ahora tomamos cada uno de nuestros dos puntos críticos, 0, 0 y 4 menos 4. Sustituimos y para el primer punto crítico encontramos que la hessiana nos da 16, nos da positivo. Como vimos en el documento anterior, cuando la hessiana o el hessiano, el determinante de la hessiana, nos da positivo, tenemos que hacer una segunda pregunta, ya sea de este miembro o de este miembro. Como el hessiano nos dio positivo, los dos van a ser positivos. ¿De acuerdo? O los dos van a ser negativos. Aquí vemos que este es positivo. Nada más por salir de dudas, evaluamos el segundo elemento y efectivamente vemos que nos da 28. El de arriba nos da 28, el de abajo nos da 4. Como es positiva, la segunda parcial respecto a 2 veces x y respecto a 2 veces y, ambas son positivas, concluimos que el punto 0, 0 es un mínimo. Primera conclusión. Nos resta un punto, el punto 4, menos 4. Igual vamos a evaluar el hessiano en el punto 4 menos 4. En el punto 4 menos 4 sustituyendo, pues aquí sería 28 menos 12 por 4, 28 menos 48, nos queda menos 20 por 4, 80, 80 menos 16 nos da menos 96, el hessiano nos da negativo y concluimos que es un punto de silla. Y fin. Terminado. Con esto, lo que podemos ver en nuestra gráfica es que hemos encontrado un punto mínimo de este tipo y un punto de silla de este tipo. Pues muy bien, entonces, pues hay que repasar estos conceptos y hay que repasar este documento donde tenemos todos los cálculos, ¿no? Primera parcial, segundas parciales, las dobles parciales, las parciales cruzadas, la hessiana. Todos estos elementos ya los hemos estudiado uno por uno. Ya han sido estudiados por separado. Simplemente aquí los estamos integrando. Revisar, por favor, este documento y quedamos a la orden para cualquier duda y nos vemos muy pronto en la siguiente. Por el momento, así queda.